Vamos a hacer la presentación de giros de planos. Vamos a empezar haciendo un pequeño esquemita y representando el caso más común, que sería, por ejemplo, un plano que es oblicuo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Resulta que este plano, representado más o menos así, con su traza P' y su traza P, va a girar en torno al siguiente eje que yo voy a establecer aquí. Este eje, ¿de acuerdo? El eje E. Es un eje, como podéis observar, perpendicular al plano de proyección vertical y además contenido en el plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Bien. Eso lo he hecho yo con una intención muy clara. Estamos hablando de ejes, ya sabemos que el eje es mi elemento principal, por el cual yo voy a utilizar para girar. Además, tiene las propiedades geométricas fundamentales, que es el lugar geométrico donde se encuentran los puntos dobles. De esa manera, yo puedo garantizar que mi traza horizontal P va a tener un lugar doble en ese eje que va a ser el puntito de corte del eje con esa traza horizontal. ¿De acuerdo? De tal manera que a la hora de girar, imaginaos que yo trazo una recta cualquiera que sea, por ejemplo, una auxiliar que sea perpendicular desde E' hasta lo que es la traza vertical P'. Y esta recta que acabo de hacer yo aquí, perpendicular a la traza vertical P', voy a batirlo en sentido contrario a las agujas del reloj, de tal manera que voy a localizar este puntito M', que yo tenía aquí, girado sobre la línea de tierra. M' girado. Así que, si esta recta verde que yo tenía hecha perpendicular a P', la sitúo ahora directamente contenida en la línea de tierra, resulta que la traza P' gira hasta convertirse en una traza perpendicular a la línea de tierra. Desde aquí, perpendicular a la línea de tierra. ¿De acuerdo? Es decir, toda esta traza que yo acabo de hacer aquí sería P' girada. ¿De acuerdo? Gracias al giro que hice yo desde el punto M' hasta este lugar. ¿De acuerdo? M' girado. Bien, yo tengo ya la traza P' girada representada de esa manera. Y sabía yo que la traza horizontal P tiene aquí un punto doble. Por lo tanto, termino el ejercicio haciendo pasar por el punto doble y por donde voy a tener yo mi vértice de mi plano girado, ese punto. Es decir, todo esto sería ahora P girado. Lo que acabo de hacer yo en el sistema diédrico sería lo siguiente. Es decir, yo tenía un plano oblicuo, ¿vale? Plano P', y un eje, que sería el eje E', E. El eje E perpendicular al plano de proyección vertical y contenido en la línea de tierra, en el plano de proyección horizontal, tal y como se ve aquí. Así que este será el puntito doble, ¿verdad? El puntito doble por donde tiene que pasar luego la traza horizontal P girada. Ahora bien, ¿por dónde iba? Yo desde E' tracé una recta auxiliar perpendicular a P'. ¿De acuerdo? De tal manera que aquí conseguía un punto auxiliar M', por ejemplo, que lo voy a girar hasta llevármelo sobre el plano de proyección horizontal, contenido en la línea de tierra, convirtiéndolo en M' girado. Al tener aquí M' girado, esta recta verde que yo hice se quedaría contenida en la línea de tierra. Y por supuesto, desde ese punto perpendicular a esa recta verde, quedará la nueva traza P'.
girada. Entonces, esto va a ser el vértice de mi plano que va a quedar girado, ¿no? Basta simplemente ahora con unirlo con el punto doble. Este punto lo uno con este otro y resulta que aquí tengo ya la traza horizontal P girada. ¿Vale? He convertido un plano oblicuo en un plano proyectante a la horizontal. Algo bastante práctico. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir el ejercicio. Vamos a seguir, por ejemplo, haciendo algo aún mucho más básico, que sería, yo tengo mi plano en el espacio, ¿vale? Que sería, por ejemplo, este plano, un plano proyectante al vertical. Plano P', ¿de acuerdo? Con su traza vertical, traza horizontal. Y resulta que ahora yo voy a poner aquí el siguiente eje. Todo esto va a ser eje E con su proyección horizontal E y su proyección vertical E'. Así que, desde E' trazo una recta que sea perpendicular, ¿de acuerdo? La recta perpendicular, puedo trazar cualquier recta, es una recta auxiliar, cualquier recta, pero la trazo perpendicular porque es la que me interesa. Me interesa formar 90 grados con la traza vertical P'. Aquí tengo un punto. Bien, ahora, este punto, que se puede llamar M', me interesa que gire de tal manera que convierta la traza P' en una traza horizontal, es decir, una traza paralela a la línea de tierra. Si yo consigo que la traza P' sea paralela a la línea de tierra, voy a conseguir un plano paralelo al plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, voy a girar de tal manera que esta recta auxiliar verde que yo tengo aquí, que tiene una inclinación determinada, se quede perfectamente vertical, ¿de acuerdo? Perfectamente vertical. Gira, se queda vertical, el punto M' acaba de girar hasta quedarse M' girado sobre esa vertical y P' girado va a quedar de la siguiente manera. Todo esto sería P' girado. Así que el nuevo plano quedaría girado en sentido de las agujas del reloj hasta convertirse en P girado. ¿De acuerdo? Eso en el sistema diédrico quedaría de la siguiente manera. Yo tenía el plano P y lo que iba a hacer es localizar un eje sobre el plano de proyección horizontal, el eje E', y lo que voy a hacer es, desde E', trazar esa perpendicular. Tengo ya localizado aquí lo que sería el punto M', ¿verdad? Pues bien, M' con E', que me daba esa recta que estaba inclinada, perpendicular a P', la voy a poner que sea vertical, es decir, una recta perpendicular a la línea de tierra, de tal manera que el M' ahora me lo llevo sobre esa recta, ¿vale? Esto sería M' girado. Yo sé que ese punto M' es el punto de corte de la recta auxiliar verde con la traza vertical P' formando 90 grados. Así que desde M' yo voy a formar ahora otros 90 grados. Todo esto será la traza vertical P' girado. Y ya P, por lo tanto, desaparece
y ya he hecho el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, este era convertir un plano proyectante al plano de proyección vertical en paralelo al plano de proyección horizontal. Ese era el ejercicio que nosotros hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? A veces sucede que el eje no corta a ninguna de las trazas, ni vertical ni horizontal, sino que pasa por el espacio, corta en un punto en el plano, pero ese punto nosotros no lo vamos a poder utilizar, ¿de acuerdo? Entonces no hay punto doble. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Pues en principio empezamos como empezaríamos, que sería trazando la auxiliar, una recta auxiliar perpendicular a P'. Así que tenemos M', ¿vale? Situado en ese punto, ¿vale? Y resulta que yo, una vez que lo gire, con la intención de que P' se quede perfectamente perpendicular a la línea de tierra, porque nosotros tenemos que convertir el plano P en un plano proyectante al plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Así que M' girará la amplitud necesaria hasta que la recta verde auxiliar se quede completamente paralela a la línea de tierra, ¿de acuerdo? M' girado va a quedar así, situado, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo, yo sé perfectamente que por aquí tendrá que pasar mi traza vertical P' girado, pero no tengo ni idea de dónde puede estar la traza P girada. ¿Qué es lo que vamos a necesitar entonces? Un punto contenido en el plano P. Ese punto puede estar en cualquier sitio, pero yo voy a utilizar esta recta, porque va a ser mucho más fácil. Yo ya tengo la amplitud de giro girada, en sentido contrario a la aguja del reloj, pues el ángulo determinado, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a localizar un punto cualquiera, eso sí, contenido en esa recta, ¿de acuerdo? Va a ser el punto A'. Eso sí, el punto A debe estar contenido en el plano P, por lo tanto, yo hago una recta auxiliar paralela a la línea de tierra y este puntito, que sería un V', perpendicular a lo que va a ser la línea de tierra y desde este punto paralela a la traza horizontal. Yo he hecho siempre un juego de recta paralela al plano de proyección horizontal, pues simplemente con la intención de localizar el punto A. Así que yo a esta recta que acabo de hacer auxiliar no me tomo ni la molestia siquiera de ponerle nombre, ¿de acuerdo? Simplemente lo que he hecho es un juego para garantizar que el punto A está contenido en la recta, ¿de acuerdo? Mi nombre lo voy a poner a esa recta. Bien, ya tengo el punto A, en primer lugar, contenido en la recta R y también contenido en el plano P. El punto A, por lo tanto, también va a ser girado. Si yo giro el punto A en relación centro de eje E', tomo la medida hasta A' y lo llevo girándolo hasta contenerlo en la recta de M' girado, aquí estará el punto A' girado. En las proyecciones horizontales se desplazará conservando la misma distancia respecto al plano de proyección vertical, ¿verdad? Y de esa manera localizo lo que va a ser el punto A girado, ¿vale? Bien, pues estábamos resolviendo el ejercicio de convertir ese plano P' en un plano proyectante al plano de proyección horizontal, ¿verdad? Si yo recuerdo
En contenencia, cualquier punto contenido en ese plano, su proyección horizontal va a coincidir con la traza horizontal. Yo ya sé por dónde va a pasar la traza horizontal de mi nuevo plano girado, ¿verdad? Por A girado. Así que termino el ejercicio realizando lo siguiente. Por M' hago pasar la traza que yo sabía desde el principio cómo iba a quedar, P' girado, y desde lo que va a ser el vértice de mi plano proyectante, pasarlo por A. ¿De acuerdo? Lo hago pasar por A, de tal manera que toda esta traza será P, traza horizontal P, girada. Y de esa manera termina el ejercicio. ¿De acuerdo?